formación en la tradición. Formación en la tradición. Ya saben, nuestras 3 secciones. En primer lugar, la profundización, la explicación de la palabra de Cristo, de las lecturas de la misa tradicional, de la liturgia romana antigua, de la mano principalmente de San Agustín, doctor de la Iglesia. La segunda sección, que es la explicación del Catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, y la tercera sección, que es la historia de la teología católica de la mano del Papa Benedicto XVI, con los textos de sus catequesis ahora en este momento sobre los primeros teólogos de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Bien, acabamos de celebrar el 7º domingo después de Pentecostés, domingo 7º después de Pentecostés. Como ya les he dicho en muchas ocasiones, formación en la tradición, y sobre todo esta primera sección, no se trata de hacer una homilía, un sermón sobre las lecturas de la misa del domingo, del rito tradicional romano, sino se trata de profundizar lo que al sacerdote no le da tiempo en la predicación, porque entonces se alargaría demasiado la misa, pero sí aquí tenemos la posibilidad de poder hacerlo así y de la mano de ese gigantesco espíritu que fue San Agustín, ese gran padre de la Iglesia occidental, de la Iglesia latina, pues poder profundizar en esas lecturas bíblicas. En este 7º domingo, después de Pentecostés, la epístola es a los Romanos, capítulo 6, versículos 19-23. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 19-23. Dice San Pablo: os hablo a la llana, en atención a la flaqueza de vuestra carne. Pues bien, como pusisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad, para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros al servicio de la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado estabais libres respecto de la justicia. ¿Y qué frutos obtuvisteis entonces? Aquellos de que ahora os avergonzáis, porque su fin es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pues la soldada del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de este domingo 7º del tiempo después de Pentecostés, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15-21. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15-21. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen racimos de los espinos e higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos. El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, poco ecuménicas estas lecturas, la verdad, no nada acordes con el Concilio Vaticano II y su concepción de la religión católica. San Agustín, los textos que he estado buscando para comentar este Evangelio, los voy a tomar de las narraciones sobre los Salmos, que son los comentarios que tiene San Agustín a los Salmos, que son bellísimos. El comentario, se lo he dicho en alguna ocasión, el mejor comentario al Evangelio de San Juan es el de San Agustín y después el de San Juan Crisóstomo. Bueno, a la par, pero creo que está todavía mejor, siendo maravilloso el de San Juan Crisóstomo.
pues mira, aquí les invito a que lo busquen y a que puedan leerlos tranquilamente, meditarlos y rezarlos, porque son sin duda alguna los mejores comentarios del Evangelio de San Juan, el de San Agustín y el de San Juan Crisóstomo. Y también tiene San Agustín esa obra de comentarios a los salmos, las narraciones sobre los salmos, que es también una de sus mejores obras de predicación, porque ustedes saben que San Agustín, pues ahí está recogida su predicación, en sus sermones y en esos comentarios también a los salmos, pero evidentemente luego tiene una parte bastante voluminosa de su producción que son estudios, son tratados contra, por ejemplo, los pelagianos, herejes, contra, pues por ejemplo, los arrianos, los macedonianos y tantas otras sectas que pululaban por la Iglesia en ese siglo V después de Cristo. Pues bien, lo he tomado también algún texto de algunas cuestiones que responde San Agustín a Simpliciano. Bien. En primer lugar, San Agustín, cuando comenta este Evangelio, se va a detener en los falsos profetas, Y dice que la falta de caridad es el rasgo distintivo del falso profeta. Todos los que son extraños al camino de la verdad, paganos o judíos, herejes o malos cristianos, pueden tener muchos dones, pero no la caridad. ¿Quieres saber cuáles? No hablamos de todos esos dones que se dan a todos los hombres por Dios, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sino que hay que advertir que quienes y cuántos tienen esos dones comunes no pretenden imitar a sus poseedores. También los hombres malvados suelen tener un ingenio agudo y los cómicos más obscenos son muy hábiles en su arte. Nadie niega que estos son dones de Dios, pero mira quienes los disfrutan. Ocurre esto hasta con los mismos dones de la Iglesia. Dones son el bautismo, la Eucaristía y los demás sacramentos. No se jacten, pues, los que disfrutan de los santos dones de Dios si no tienen caridad. Piensen, por el contrario, la cuenta que han de dar a Dios al usar las cosas santas no santamente, porque de entre sus filas saldrán los que han de decir. Cita el Evangelio de San Mateo. Hemos profetizado en tu nombre, y sin embargo se les contestará, mentís, no os conozco. Bien, se nos ha transmitido, salvo que alguno de ustedes haya tenido la bendición divina de ser formado por buenos sacerdotes católicos, pero por lo general en esta Iglesia del Vaticano II se nos ha transmitido una noción de caridad pervertida, una noción de caridad, iba a decir, sí, desnaturalizada, en el pleno sentido de su ontología, porque la caridad es una virtud teologal, que nos es infundida cuando recibimos el sacramento del bautismo. Nos son infundidas las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, se nos ha vendido y se nos ha transmitido, insisto, salvo que por bendición divina alguno de nuestros seguidores haya podido tener una muy buena formación y no haya tenido pues que sufrir lo que otros tantos han tenido que sufrir, se nos ha transmitido una idea de la caridad dulzona, sentimentaloide, blandengue, pacifista, como si Gandhi o yo que sé, o Martin Luther King fueran también exponentes de la caridad cristiana, lo cual es prácticamente blasfemo, es blasfemo. Entonces, llegaremos a su debido momento a la explicación pormenorizada de la virtud de la caridad en la segunda sección de este programa de formación y la tradición, cuando lleguemos a ese punto en el Catecismo, Credo, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Schneider, cuando lleguemos a la virtud teologal de la caridad, que está en esta segunda sección de la moral
del bien obrar que estamos tratando. Todavía tendrán que esperar unas cuantas entregas más de formación en la tradición, pero no queda mucho para que podamos llegar a la virtud de la caridad y explicar, insisto, con detenimiento en qué consiste la caridad. Porque lo que nos han vendido como caridad en la propia Iglesia no es la caridad cristiana como virtud teologal. Es una parodia, es un esperpento, es una caricatura, así de claro. Porque además el modelo de caridad es Jesucristo, sin duda alguna, modelo de todas las virtudes. Y si la caridad es esa versión del Vaticano II, pacifista, edulzona y bobalicona que nos han vendido, pues Jesucristo encontramos en el Evangelio que insulta a los judíos y les llama sepulcros blanqueados, hipócritas. Vosotros tenéis por padre al diablo. ¿Qué quieren que les diga? Yo lo he dicho en otras ocasiones, queridos seguidores. Yo entiendo que es muy grave llamarle a alguien hijo de prostituta, pero por muy mala que sea la prostituta, el diablo es todavía peor. Así que entiendo que es de una gravedad mayor decirle a alguien que tiene por padre al diablo a que no tiene padre conocido porque su madre es una prostituta y no sabe de quién es su hijo exactamente, de entre los hombres con los que ha mantenido relaciones. Seamos realistas. Cuando llama, por ejemplo, también Cristo en el Evangelio zorro a Herodes, ese viejo zorro, a ese zorro. Bien, cuando expulsa a los mercaderes del templo, no lo hace lanzándoles besos y diciéndoles, por favor, os ruego por caridad que abandonéis este espacio. No, agarra un manojo de cuerdas, hace un látigo, empieza a repartir con el látigo, porque no creo que el látigo fuera para, no sé, acariciarles, y les vuelca las mesas y les tira el dinero y todo lo que tiren por el suelo. Esto es el Evangelio, queridos míos. Entonces, eso también es palabra de Dios. Todo esto que he dicho, todos estos aspectos de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo también son palabra de Dios. Luego, la virtud de la caridad, insisto, ya nos detendremos y lo explicaremos bien, porque la virtud de la caridad es el amor sobrenatural de Dios. Y el amor sobrenatural de Dios no tolera algunas cosas graves porque Dios no las tolera, así de claro. Y el amor de caridad, la virtud de la caridad también es la vida divina de Dios en nosotros, la vida de la gracia. Perdemos la virtud de la caridad, perdemos la vida de Dios en nosotros, la gracia, cuando pecamos mortalmente. Luego, lo que está diciendo San Agustín es que uno de los elementos para conocer, para descubrir, para pues caracterizar a los falsos pastores, a los falsos profetas, es precisamente que no tienen el amor sobrenatural, el amor de caridad de Dios en sus almas. ¿Por qué? Porque no tienen como objetivo prioritario, como objetivo primario, pues el fin de la virtud de la virtud teologal de la caridad, que no es otro que la gloria de Dios y la salvación de las almas por las cuales el Hijo de Dios ha derramado toda su sangre en la cruz. Cuando nos encontramos con pastores, sean obispos, cardenales, sacerdotes, vamos a dejarlo ahí, no sigamos más alto, religiosas, teologuchos y yo qué sé, y distintos personajillos que pululan por la Iglesia de Dios y sus arrabales, a los cuales no les preocupa todas las almas que diariamente se condenan y van al infierno porque viven en pecado mortal, cuando a estos personajillos no les causa desasosiego interior, vamos a dejarlo ahí, tantos millones de personas que han dejado la fe, que no conocen la fe verdadera, la única fe verdadera que es la católica, la única iglesia verdadera que es la católica, que no recibe los sacramentos, porque estamos en la época de la historia, de los 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, en la que estamos viviendo, estamos padeciendo la mayor apostasía de la misa dominical que ha existido nunca en 20 siglos. Nunca en 20 siglos de historia de la Iglesia, la apostasía, el abandono de la misa dominical por los bautizados ha alcanzado las proporciones actuales que tenemos. Vamos al campo moral.
estamos hablando de que cada año hay más de 70 millones de abortos en el mundo. Más de 70 millones de abortos en el mundo. Solamente en España, en 40 años de la ley del aborto de los socialistas, que la derecha del Partido Popular no ha querido cambiar y que los obispos pues la tienen completamente aceptada y asumida y no hacen nada por desarraigar la mentalidad abortista de la población, pues ya son más de 3 millones de niños que han sido asesinados solo en España. Pues los falsos profetas y los falsos pastores son los que han interiorizado y asumido y normalizado todas estas cosas, y la blasfemia, el insulto a Dios, no les causa ningún problema. Como mucho, si se quejan es porque dicen que tal o cual blasfemia ofende, ojo, los sentimientos religiosos. No que ofenda a Dios, sino los sentimientos religiosos, o sea, sentimientos subjetivos, religiosos de las personas. Y por supuesto no van a nunca predicar contra el aborto, porque entonces los medios de comunicación al servicio del poder político, o sea, el poder mediático al servicio del poder político, les iba a ridiculizar y a insultar o a amenazar. Y claro, o lo que sea con tal de no ser signo de contradicción, y lo que sea con tal de no sufrir ese tipo de martirio, porque tenemos que llevarnos muy bien con el mundo moderno, que es lo que ha dicho el Vaticano II, y con la democracia liberal y los derechos humanos de la ONU, que es lo que ha dicho el Vaticano II, porque esto es la Iglesia del Vaticano II y lo otro era otra cosa. Cuando nos oponíamos a esas cosas, pues era otra cosa. Entonces, esto es fundamental. Perdónenme que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, que hasta que no estuve en Úbeda no comprobé que realmente los cerros de Úbeda era verdad, pero tengamos que una concepción muy clara de qué es la virtud de la caridad y qué es simplemente un pasteleo sentimentaloide y empalagoso que nos han vendido, porque Jesucristo, el Jesucristo verdadero, el Jesucristo del Evangelio no era así. Y los santos padres, los primeros teólogos de la Iglesia, no eran así. Y los santos no eran así. Por eso incluso Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, con toda su forma de expresarse, deseaba ser como Juana de Arco y luchar por Jesucristo contra los enemigos de la religión católica, y deseaba morir mártir, y no era ni mucho menos una muñequita que solamente pensaba en jugar a las casitas. O sea, esto es una virtud, la virtud de la caridad, que tenemos que recuperar y limpiar de toda la hojarasca sentimentaloide y modernista, masónica, porque al final eso es en lo que se ha transformado hoy la caridad en la Iglesia, en solidaridad, ¿no? En solidaridad, pues recuperar lo que es realmente la naturaleza teologal, la naturaleza sobrenatural de la virtud de la caridad. Bien, sigue diciendo San Agustín que el que obra la iniquidad, el que obra la injusticia, es porque carece de la caridad. Dice, la caridad obtiene el lugar preeminente en las Escrituras. A ella no aspiran más que los buenos. Insisto, caridad es el amor sobrenatural a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. Al prójimo se le llama por amor de Dios, pero a Dios sobre todas las cosas. Esto tengámoslo muy presente. Los malos no participan de la caridad. Podrán participar del bautismo y de los demás sacramentos, podrán participar de la oración y hasta de este mismo sacrificio, porque San Agustín está predicando en la misa, entonces está refiriendo al sacrificio de la misa, al sacrificio eucarístico, pero no participan con nosotros de la caridad. Insisto, porque al final a lo que está refiriendo la caridad, a lo que hace referencia a la caridad, es al primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y todas es todas, y todas es todas. Entonces, como amarás a Dios sobre todas las cosas, la caridad, el amor sobrenatural de Dios en nosotros, nos ayuda, nos auxilia
nos fortalece, nos capacita para amar a Dios sobre todas las cosas y, por lo tanto, para amar al prójimo por amor de Dios, y ese amor al prójimo empieza por llevarle a Dios, por enseñarle a Dios, por mostrarle a Dios, no solamente en las obras materiales, ¿no? Las obras de misericordia espirituales tienen una importancia mayor que las obras de misericordia corporales. Es decir, las obras de misericordia corporales están en función de las espirituales, por esa preeminencia que tiene el alma sobre el cuerpo, porque además es el cuerpo el que tiene que supeditarse al alma. Es el cuerpo que tiene que supeditarse al alma, como la razón tiene que supeditarse a la fe, como la filosofía tiene que supeditarse a la teología. Estos son elementos que nos viene muy bien a todos, y a mí el primero incluido, nos viene muy bien recordarlos. También habla San Agustín sobre la caridad, que es la que hace la unión en la Iglesia. Dice, es claro que la profecía es un don del Espíritu Santo y que, sin embargo, quien lo tiene, si carece de caridad, no es nada, porque sin caridad la profecía no lleva al reino de Dios, pero la caridad, si la profecía, sí. Del mismo modo podemos decir que el hombre sin caridad es como el hombre sin entendimiento. No es que os neguemos los dones del Espíritu Santo que disfrutáis. Es esta predicación de San Agustín que está usando este estilo indirecto. No es que neguemos los dones del Espíritu Santo que disfrutáis, como por ejemplo el bautismo, sino que no debéis confiar en vuestra salvación, porque aunque no rechacemos lo que admitimos habéis recibido, esos dones de Dios, que son los sacramentos, sin embargo, conviene saber que hay que estrechar nuestra sociedad con los vínculos de la unidad. Se refiere a la sociedad perfecta que es la Iglesia. Esta definición de sociedad perfecta, que es como se definía la Iglesia antes del Vaticano II, pues el Vaticano II se abominó de ella y no se utiliza desde el Vaticano II esa definición de Iglesia como sociedad perfecta. Le argumenta que es una definición jurídica, demasiado jurídica o solamente jurídica. Bueno, pues entonces todos los que lo utilizaron ante el Vaticano II, como Pío XII en Mystici Corporis y tantos otros grandes teólogos y canonistas, pues estaban equivocados, claro, hasta que llegó el magnífico evento, el nuevo Pentecostés del Vaticano II, que nos enseñó que por fin la verdad, porque hasta el Vaticano II no la conocíamos, no nos habíamos enterado absolutamente de nada, éramos retrasados mentales, no conocíamos el Evangelio, no conocíamos la Sagrada Escritura, ni a los padres de la Iglesia, ni la teología, no sabíamos lo que era la liturgia, ni la vida sacerdotal, ni el apostolado, no sabíamos nada hasta que el magnífico y providencial Vaticano II nos trajo la luz. Conviene saber que hay que estrechar nuestra sociedad con los vínculos de la unidad, sin la cual, por muchas y muy santas y venerables cosas que poseáis, no solo no son nada, sino que os hacéis tanto más indignos de la vida eterna, cuanto mayores sean los dones que recibáis en esta vida transitoria y los uséis mal. Nadie usa mal de la caridad, y la caridad lo sufre todo, y por lo tanto no rompe la unidad de la que es vínculo fortísimo. Está citando ahí también San Agustín en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios de San Pablo, el himno de la caridad. Yo también pues les invito a que puedan no releer solamente, sino que puedan meditar, que puedan reflexionar. Les invito a que tomen la palabra de Dios, la Biblia en sus manos y que lean tranquilamente y que recen y que mediten ese capítulo 13 de la primera carta de los Corintios de San Pablo, el himno de la caridad, porque es el primer paso para ir comprendiendo, por supuesto, pidiendo el auxilio al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y por supuesto pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, esposa del Espíritu Santo, que es la que nos educa, la que nos enseña a orar, porque ella, porque ella es modelo de oración. Pidámosle que nos ayude y que ilumine nuestro entendimiento y que mueva nuestra voluntad, nuestro corazón, para comprender realmente qué es la virtud teologal de la caridad
y desechar la imagen falsificada que nos han vendido. Sigue San Agustín hablando cómo la Sagrada Escritura y la Iglesia también son el criterio, los criterios para discriminar, utiliza ese verbo en las narraciones sobre los salmos, en el Salmo 10, el comentario del Salmo 10, para discriminar a los profetas, ¿no? Porque nos han vendido también en esta mentalidad moderna que esto de la discriminación es malo siempre, es malo per se, es malo en sí mismo. No, pues la discriminación no es mala per se, no es mala en sí mismo, depende de cómo se haga, depende de quién se haga y de cuándo se haga, pero en sí misma la discriminación no es mala. El pecador, dice San Agustín, es el que se deja engañar. Y dice, los profetas buenos se diferencian de los pseudoprofetas, de los falsos profetas, en que estos han sido formados por Dios de tal manera que se conviertan en un lazo para los pecadores. Nadie cae en el pecado de imitarlos, sino el pecador. Bueno, resumido, me imagino que también esto estará en muchas naciones hispanoamericanas, de nuestros hermanos hispanoamericanos. Bueno, pues Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Ese es el refrán castizo popular. Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, los falsos profetas suelen ser los pecadores los que acaban con ellos. Es verdad que hay falsos profetas que han engañado a mucha gente buena. Pensemos, por ejemplo, un caso muy reciente que me viene a la cabeza, es el del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que engañó, es un falso profeta. Creo además que Benedicto XVI en una ocasión le definió así al padre Maciel como un falso profeta y que engañó a muchísimas personas buenas, con buena intención, incluso personas santas, incluso personas, en el caso de teólogos, de sacerdotes con una gran formación, les engañó por completo, pero normalmente los falsos profetas, normalmente los falsos pastores, como dice el refrán castizo español, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues al final se les pegan los que se les pegan y se apartan de ellos los que se aparten de ellos. No es una ley general, no se cumple siempre, pero sí que se cumple normalmente, habitualmente. Hay tres clases de hombres, nos dice San Agustín. Hay tres clases de hombres odiados por Dios. Claro, esta es otra cosa que nos han metido en la cabeza en este cristianismo light y descafeinado que nos han vendido, de que Dios no puede odiar, de que Dios es bueno y como es bueno no puede odiar. Tendríamos que aclarar en qué entendemos cuando decimos odio, pero evidentemente no cabe la menor duda de que Dios odia el mal, Dios odia el pecado. Eso no significa que Dios odie a los malos ni que odie a los pecadores, pero es evidente que el mal es odiado por Dios y que los hombres que siembran el mal, aunque evidentemente Dios busca y quiere su conversión y les concede gracias para su arrepentimiento, pero en tanto en cuanto sembradores y hacedores de mal, ministros, que diría Santa Teresa, ministros del demonio, así es como lo escribe Santa Teresa tanto en el libro de la vida como en su obra Camino de Perfección. Sobre todo ella lo hace también en contextos en que se refiere a los herejes luteranos, como dice ella, los herejes luteranos. Poco ecuménica Santa Teresa, como no vivió el Vaticano II, no se enteró de lo que era la Iglesia Católica, la pobre Santa Teresa, que era pues eso, preconciliar, no era ecuménica. Dice que son los herejes luteranos, no los llama hermanos separados y estas payasadas y estupideces que oímos habitualmente. No. Pues bien, esto es lo que dice San Agustín, doctor de la Iglesia, no lo dice el padre Zarraute. Hay tres clases de hombres odiados por Dios: los que se quedan quietos, los que retroceden y los que se extravían. Defiéndanos y libre Dios nuestros pasos de estas tres clases de males. ¿Quién es el que no adelanta? El que se cree sabio y dice, me basta con ser como soy. ¿Quiénes son los que retroceden? Los que de la castidad vuelven hacia la inmundicia y a los cuales increpa el apóstol San Pedro diciéndoles,
mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo abandonar los santos preceptos. ¿Quiénes son los que se extravían? Todos los herejes. Esto ha desaparecido del lenguaje de la Iglesia del Vaticano II. Ya no se llama hereje a nadie. Bueno, si acaso, bueno, no voy a entrar ahí. Ha desaparecido. Hermanos mayores, hermanos separados, hermanos, no sé, hermanos de leche, no sé ya. No, no, esto es la palabra de San Agustín, doctor de la Iglesia, gran padre de la patrística latina, y el resto de los santos padres, de los padres de la Iglesia, todos hablan con absoluta naturalidad de los herejes, de los herejes. Esto es un vocabulario que ha desaparecido de la Iglesia contemporánea. Todos los herejes que abandonando el camino de la verdad y vagando por el desierto, dedicándose a robar y a cazar las almas en los lazos del pecado, se empeñan en que nadie pueda llegar a la patria celestial. Lobos vestidos de pieles de oveja, siendo por dentro fieras rapaces, que predican el camino de Cristo y conducen a la muerte a quienes les siguen. Nada ecuménico, San Agustín. Bueno, pues por intercesión de San Agustín también le pedimos que nos conceda, y más en estos tiempos de esta crisis que vive la Iglesia Católica, que nos conceda siempre esto que le gustaba tanto decir al Papa Francisco, el discernimiento, discernir, esto que tanto les gusta a los jesuitas, que discernamos los falsos profetas de los verdaderos profetas, es decir, aquellos que hablan en nombre de Dios, porque eso es lo propio del profeta, el que habla en nombre de Dios, el que nos transmite la palabra verdadera de Dios, de los falsos profetas que solamente se predican a sí mismos, que no transmiten la palabra de Dios, que no buscan la salvación de las almas, la gloria de Dios, sino que solamente buscan la componenda con el mundo, enemigo de Dios, con el demonio, enemigo de Dios, y con la carne, enemigo de Dios, porque son enemigos de la salvación eterna del hombre, los tres enemigos del alma. Y pidamos también a San Agustín que nos conceda, por eso, reconocer a los verdaderos pastores, a los verdaderos profetas, que también, como lo vemos en el Antiguo Testamento, los profetas son los que tienen que corregir a los fieles, tienen que ser en ocasiones duros con los fieles, porque la palabra de Dios no es algodón, azúcar y miel. Y esto es precisamente lo que nos enseña la palabra de San Agustín comentando este Evangelio de San Mateo capítulo 7 en este domingo séptimo después de Pentecostés. Seguimos la segunda sección de nuestro programa Formación en la Tradición comentando el Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, publicado en España, para España, por nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento. Estábamos comentando en el programa anterior el apartado de la ley humana, después de haber explicado hace 2 programas la ley natural, en qué consistía la ley natural, recuerden. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Quédense con la definición tomista de la Suma Teológica. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Si aprenden de memoria esa frase de Santo Tomás, la Suma Teológica, esa definición de la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, ya saben más sobre la ley natural que el 90% del episcopado mundial. O sea, que no tiene una importancia menor, que diría, sino mayor, que diría el bufón de Mariano Rajoy. Pues bien, tras explicar la ley natural, pasa a explicar las características, la naturaleza de la ley humana, el Monseñor Schneider, y con ella terminaríamos la sección referente a la ley. Para pensar ya en el próximo programa, la sección sobre la virtud, la explicación de la virtud, de las virtudes y después, posteriormente, del pecado, ¿no? Empezando por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes después cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues bien,
Vamos a repasar, como nos quedamos a medias en el anterior programa, la semana anterior, vamos a repasar rápidamente las preguntas que ya explicamos para que nos sea más fácil conectar con las siguientes que concluyen este apartado sobre la ley humana. Estábamos en número 48, y pregunta Monseñor Snyder, ¿qué es la ley humana? Es un precepto de la razón en orden al bien común promulgado por quien tiene autoridad legítima sobre la comunidad para la cual fue creada la ley. Esta es la definición de Santo Tomás en la cuestión 90 del artículo 4 de la prima secunde, de la segunda parte de la primera de la Suma Teológica, ¿de acuerdo? La ley humana es una ordenación de la razón, es decir, la ley humana tiene que ser racional, no una decisión voluntarista, arbitraria de la voluntad, ordenación de la razón, porque la razón es la que tiene que ordenar los medios a los fines. Y al final, y en definitiva, la ley no es más que un medio para un fin. La ley no es un medio en sí mismo. Perdón, no es un fin, perdónenme que me he equivocado, se me ha ido la olla. La ley es un medio para un fin, la ley no es un medio en sí mismo, a menos que a través de la ley, como hacen los estados totalitarios modernos, liberales, democráticos, a través de las leyes, lo que se busca es destruir la civilización cristiana, destruir la familia natural y cambiar por completo la mentalidad de las sociedades. Y entonces tienen ese efecto ideológico las leyes actuales como lo vemos. Por ejemplo, las leyes del aborto han creado una mentalidad antivida, antinatalista, pero en general antivida, y por eso todos los que apoyaron y apoyan las leyes de asesinato de niños inocentes, del aborto, es normal y es lógico que después hayan ya promulgado la ley de la eutanasia, la ley de la muerte ya. Es lógico, por esa mentalidad contraria a la vida, después ya de 40 años, de 50 años de leyes contra la vida, a favor del aborto, pues la eutanasia tarde o temprano iba a llegar como consecuencia, insisto, de esa mentalidad antivida ideológica, pero que tiene una plasmación jurídica, jurídico-política, también administrativa, y que eso es lo que llega a la población y moldea su mentalidad. Luego, la ley es una ordenación de la razón para el bien común, recuerden, el bien del hombre en cuanto hombre y porque es hombre, es decir, porque tiene alma racional y porque es un ser político, un ser social por naturaleza, promulgada por quien tiene la autoridad legítima. Recuerden lo que explicamos sobre la ley natural, quien tiene autoridad legítima y promulga una ley que es contraria a la naturaleza humana, a la ley moral natural, es una ley inicua, es una ley injusta. Luego, no es una ley verdadera, enseña Santo Tomás, y no tenemos que obedecerla, no tenemos que obedecerla. Número 49. ¿De qué modo la ley humana viene de Dios? Esto seguramente cuando lo escucharon algunos de nuestros seguidores, pues les dejaría descolocados en el programa anterior. ¿De qué modo la ley humana viene de Dios? Proviene de Dios indirectamente en la medida en que Él hace que las autoridades que gobiernan legítimamente participen de la autoridad. Y aquí cita Monseñor Snyder la epístola a los Romanos, el capítulo 13, versículo 1. Quédense con esta cita que es muy importante. Siempre es bueno que memoricemos algunas citas especiales de la Sagrada Escritura porque nos da mucha luz sobre determinados aspectos de la religión católica. Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice así San Pablo: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Esto significa, como les dije en el programa anterior, que la autoridad tiene un origen religioso, tiene un fundamento religioso, no tiene un origen humano en ese sentido, democrático, de soberanía popular, de soberanía nacional, de pacto social, que diría Hobbes, o contrato social, que diría Rousseau, porque eso implica que el hombre no es social por naturaleza. El pacto social, el contrato social,
esa mitología que se inventaron del estado de naturaleza, porque eso sí que es auténtica y pura mitología, todo ese derecho político moderno, toda esa filosofía política moderna, que es la que tenemos hoy asentada en todos los lugares y a la que la Iglesia se suma en el Vaticano II, y es lo que, si decimos lo contrario a alguien hoy en la Iglesia, pues somos herejes, no hemos atentado contra ninguna verdad de fe, al contrario, pero nos convertimos en herejes para la Iglesia modernista y liberal actual, pero esto fue la doctrina católica y sigue siendo la doctrina católica política, el origen del poder religioso, porque está en Dios creador, que ha creado al ser humano con un alma racional y lo ha creado como un ser político, un ser sociable, un ser social por naturaleza. Luego, por eso el poder político, a quien debe primero respeto y obediencia, es al Dios creador, y es lo que significa la ley natural, a la ley moral natural que proviene de Dios. Y recuerden, participación de la ley eterna en la criatura racional. Por eso en el catolicismo se entendía que la democracia no era compatible con la enseñanza política católica. El liberalismo no era compatible con la política católica, la enseñanza, el magisterio político de la Iglesia, mucho menos el socialismo. Bueno, pues esto es lo que se quebró desde el Vaticano II y nos ha llevado pues donde nos ha llevado. Alguno de nuestros seguidores pensará que soy monotemático con el Vaticano II, pero es que lo que intento hacerles ver, queridos amigos, no porque yo tenga algún tipo de iluminación, yo sea algún tipo de iluminado y yo tenga un conocimiento oculto así que a los demás mortales les ha sido vedado, no, sino porque tenemos que ser fieles a la Iglesia de siempre, a la Iglesia católica, a la Iglesia fundada por Cristo y los apóstoles. Y no tenemos que adaptarnos a las modas, a los pensamientos del mundo. Lo dice en la primera carta el evangelista, el apóstol San Juan, que no nos conformemos al mundo, que no pensemos como el mundo. No pensemos como el mundo no solo a nivel de la moral. Yo soy católico porque no pienso como el mundo, porque el mundo está a favor del aborto y yo soy católico y estoy en contra. Y el mundo está a favor de la eutanasia y está a favor de... y yo estoy en contra, pues sí, pero no solo a nivel moral. No podemos pensar como el mundo a nivel político. Y por eso la enseñanza católica política, el magisterio político católico, era distinto a la política, al derecho liberal, revolucionario. Es más, la política moderna revolucionaria surge contra, como una reacción contra, se levanta contra la enseñanza política católica. Por tanto, no podemos... no, es que hay católicos, hay cristianos que viven una esquizofrenia porque son practicantes y católicos en lo privado, pero no son en lo público. No, y otros piensan, no, pues yo soy un católico coherente porque proclamo mi profesión de fe católica, pues eso, en mi apoyo al movimiento pro vida y contra todos los atentados contra la vida y defendiendo la familia natural, la familia cristiana. Eso está genial, pero también tenemos que ser católicos en política. Bueno, eso es lo que dicen los obispos modernistas. Tenemos que defender la política católica. Y este es un principio de política católica que está en el magisterio de León XIII, por ejemplo, en la Immortale Dei, en la Libertas, en la Diuturnum Illud, que está en la encíclica Quas Primas de Pío XI sobre el Cristo Rey, la realeza, el reinado social, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, que eso es la soberanía de Cristo, la soberanía social de Cristo, la cristiandad, era eso. No la soberanía popular de los individuos que deciden numéricamente en elecciones democráticas, supuestamente deciden que el bien y el mal, la verdad y la mentira dependen del número de votos. Pero bueno, no me quiero centrar ya más aquí porque en el programa anterior ya hablamos de ello, pero es muy importante este principio de política católica para que no caigamos en el error de pensar que somos católicos fieles a la tradición y a la Iglesia católica de siempre, y sin embargo a nivel de política tengamos una mentalidad completamente liberal y acatólica, cuanto menos, siendo benévolos y moderados.
Bien, número 50. ¿En qué se diferencia la ley natural de la ley humana? Recuerden que nos decíamos, señor Schneider, la ley humana no es universal, porque la ley natural sí lo es, todos los hombres, sino que depende la ley humana de los que están sujetos a ella y del poder del legislador. ¿Eh? Una característica de la ley natural que no tiene la ley humana, es universal. Por la naturaleza humana, que es universal, de todos los hombres, de todas las épocas de la historia y de todos los lugares y continentes. Bien, otra característica que diferencia la ley humana de la ley natural es que la ley humana no es inmutable y puede cambiar, y de hecho cambia dependiendo de las épocas, de las naciones, y en cambio la ley natural es inmutable, no cambia. No admite excepciones, la ley humana sí, incluso la ley eclesiástica, la ley canónica, por eso hay dispensas. Y luego además la ley humana, tercera característica, no es absoluta. En cambio la ley natural sí es absoluta. La ley humana se considera vinculante cuando es, o mejor dicho, no se considera vinculante cuando es inconveniente, gravemente inconveniente. Bien. Número 51. ¿Qué es el derecho eclesiástico, el derecho de la Iglesia? Pues, queridos míos, el Código de Derecho Canónico, donde está reunida la legislación, las leyes por las que supuestamente, que me da risa, supuestamente la Iglesia se regiría por el derecho canónico. Esto es, pues, no sé, en fin, es como... En fin, vamos a dejarlo ahí. Viendo que hay tantas jerarquías episcopales en la Iglesia y tantos sacerdotes que la observancia del derecho canónico que tienen es similar al interés que tiene por la teología Jennifer López, pues en fin. Pero bueno, digamos que ahí está el derecho. El Papa Francisco hizo más de no sé cuántos cánones cambió. Ya perdí la pista, pero cuando yo estudié la licenciatura, el máster en Derecho Canónico, los 3 cursos, los 3 años tuvimos los alumnos comprarnos un código nuevo cada curso porque no valía el que teníamos, porque había cambiado no sé cuántos cánones el Papa Francisco. Entonces, pues, en fin, yo he preguntado a canonistas con bastante más experiencia que yo y me dicen que ya se pierde en el código con todos estos cambios después de pontificado del Papa Francisco y que no se encuentran, que ya no saben cómo funciona muy bien después de tantas modificaciones. Pero bueno, como referente, vamos a dejarlo ahí, como referente objetivo, digamos que la legislación eclesiástica, la legislación por la que se rige la Iglesia, es el Código de Derecho Canónico, que tiene una función que es el bien espiritual de los fieles. El bien espiritual de los fieles. Por eso el último canon, que se nos ha cambiado el Papa Francisco, gracias a Dios y su infinita misericordia, es el 1752, que es el que nos dice lex animarum suprema lex. Salus, perdonen, salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la ley suprema. Salus animarum suprema lex, canon 1752. Pues es el bien espiritual, la salvación de las almas, en definitiva, lo que busca la legislación eclesiástica. Luego es va contra el derecho perseguir, como les decía antes, en la época en la que estamos ante la mayor apostasía de la misa dominical de los 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, es contrario al derecho de la Iglesia, al derecho canónico, la persecución a la que está siendo sometida injustamente y por cierto, falsamente, la misa tradicional, la misa romana antigua, la misa de siempre, la misa católica, la misa de la tradición, no la misa ecuménica de los hermanos separados. No, porque el final del derecho canónico es el bien espiritual de las almas. Y cuando hay almas que reciben un bien espiritual de la misa tradicional, como lo han recibido miles de santos, doctores de la Iglesia, confesores, mártires, papas, obispos, sacerdotes, padres de familia, niños, como han recibido durante 1500 años esa fuente de gracia divina a través de la misa tradicional, pues esa fuente de gracia de la misa tradicional sigue siendo operativa para muchas almas que reciben un alimento
fundamental para su fe de ella. Entonces no se puede convertir en algo nocivo y maléfico porque lo diga, pues no sé, un papa, así de claro. Entonces, prohibirla, perseguirla, restringirla, satanizarla, demonizarla, y con la misa tradicional demonizar a todos a los sacerdotes que celebramos la misa tradicional por la misericordia de Dios, a los fieles que acuden a la misa tradicional, pues eso es contraderecho. Pero bueno. Y, por cierto, el derecho de la Iglesia, el derecho canónico, se aplica también a todos los bautizados que tienen uso de razón. Número 52. ¿Hay casos en los que no se debe seguir la ley humana? Pregunta Monseñor Schneider. Si la ley humana dicta una ley que excede la jurisdicción del legislador, que amenaza gravemente el bien común o contradice la ley natural o la ley divina, constituye un acto de violencia más que una ley verdadera. Tiene apariencia de... Lo que dice Santo Tomás en la Suma es que tiene apariencia de ley, porque ha sido promulgada, supuestamente por el legislador competente, pero aunque tenga apariencia de ley, no es una ley verdadera porque está en contra de la ley natural y por lo tanto de la ley divina positiva. Así que es nula, no tiene valor y no hay que seguirla. Esto está en la Suma Teológica, prima secunde, insisto, segunda parte de la primera, prima secunde, cuestión 93, artículo 3. Número 53. ¿Qué debemos hacer cuando dos leyes parecen estar en conflicto? La ley superior tiene prioridad sobre la ley inferior. Por ejemplo, la ley natural tiene prioridad sobre la ley positiva, la ley humana positiva. La prioridad es la de la ley natural. No, es que aquí hay una ley que prohíbe asistir a la Santa Misa, ¿no? Esto que vivimos en la pandemia, que en algunos lugares estaba prohibido y iba a buscarte la policía si ibas a la iglesia. No, pues la ley natural que nos ordena dar culto al Creador está por encima de la ley positiva. Y luego la ley divina, hay una que es la ley humana positiva viene en latín positum, que significa lo puesto, ¿vale? Lo hecho. Hay una ley humana positiva, que es la ley que hacen los hombres, y hay una ley divina positiva, que es la ley de Dios, el derecho divino. En definitiva, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios vendrían a ser la ley divina positiva. La ley divina positiva puesta, emanada directamente por Dios. Lo que ocurre es que Santo Tomás de Aquino, no solo él, pero él es el que mejor lo teoriza, dice también que los 10 mandamientos de la ley de Dios, de la ley humana positiva, también son un compendio, un resumen perfecto de la ley natural, de la ley moral natural. Eso es cierto, porque la ley natural y la ley divina no están enfrentadas, no son opuestas, porque al final tienen a Dios como origen, a Dios creador, solo que una es no revelada, la ley natural que el hombre puede conocer por su propia naturaleza, por el uso de su razón, y la ley divina positiva que Dios nos la ha revelado, nos la ha dado a conocer, y esta es la que está en la Sagrada Escritura. Insisto, cuando le son entregadas las tablas de la ley a Moisés. Pues bien, la ley superior tiene prioridad, por ejemplo, sobre la ley inferior. La ley natural tiene prioridad sobre la ley positiva humana, la ley divina tiene prioridad sobre la ley humana y la ley eclesiástica tiene prioridad sobre la ley civil. La ley eclesiástica tiene prioridad sobre la ley civil. Por eso también el derecho de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, se habla de la canonización de las leyes. Aunque son así un poco... ¿Qué significa esto? Pues de algunas leyes civiles que la Iglesia canoniza en su legislación, en el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Porque las hace suyas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En la cuestión de la adopción, ¿vale? El sistema civil de adopción, el sistema civil de adopción por el cual pues determinado niño es adoptado por esta familia y así lo reconoce la legislación civil, porque al final la adopción no deja de ser a nivel civil, a nivel legislativo, jurídico civil, no deja de ser una ficción, ¿no? Se finge que ese niño forma parte de esa familia y los padres adoptivos
le ponen sus mismos apellidos, pero no es hijo natural de ellos, entiéndame, es una, entre comillas, ficción jurídica. Bueno, pues esa ley civil por la cual se reconoce esa adopción, la Iglesia la canoniza y la reconoce. Y por lo tanto, ese niño que ha sido adoptado civilmente por ese matrimonio, por esa familia, y ha sido, por lo tanto, transmitido sus mismos apellidos, la Iglesia reconoce igual la ley civil de que ese niño forma parte de esa familia. No le trata como si no perteneciera a esa familia. Esto es la canonización de la ley civil, y la ley eclesiástica que está por encima asume la civil. Otro tema, pero nos llevaría muy lejos, sería ver cómo los funcionarios eclesiásticos han bajado los pantalones y han decidido que la ley civil de estados ateos, que son prácticamente, quitando Hungría, quitando Polonia, en Hispanoamérica no sé cómo anda la cosa muy bien, porque, en fin, pues lo que tenemos son estados ateos. Digan que son laicos o que son aconfesionales, como el de España, o que son, yo qué sé, pero en el fondo son laicos, es lo mismo que laicista. Laico es lo mismo que laicista. Y aconfesional no es lo mismo que laico, supuestamente a nivel jurídico, pero al final tenemos un estado ateo en España, un estado que fomenta el ateísmo y, por supuesto, un estado anticristiano. Ese es el estado español, porque además siempre ha estado en manos de los socialistas y de la masonería, entonces, y sigue en manos de los socialistas y de la masonería, y aquí no, nadie se ha hecho menos el problema. Pero bueno, seguimos. Número 54. ¿Qué debemos hacer cuando una ley eclesiástica es manifiestamente perjudicial? Esto ya es entrar en cosas más serias. ¿Qué debemos hacer cuando una ley eclesiástica es manifiestamente perjudicial? Dice, no se debe obedecer, voy a leerlo despacito y a repetir, que quede claro. ¿Qué debemos hacer cuando una ley eclesiástica es manifiestamente perjudicial? No se debe obedecer ninguna ley o mandato de un superior eclesiástico, ni siquiera del Papa, que socave o dañe la claridad o la integridad de la ley constante de la fe de la Iglesia, la lex credendi. Por ejemplo, Amoris Laetitia, que quiere dar la comunión, la Sagrada Comunión, a las personas que están conviviendo en pecado mortal. Por ejemplo, Fiducia Supplicans, que pretende que el sacerdote tiene poder para bendecir parejas homosexuales. Entonces, no se debe obedecer ninguna ley o mandato de un superior eclesiástico, ni siquiera del Papa, que socave o dañe la claridad o integridad de la ley constante de la fe de la Iglesia, la lex credendi, sigue, o de la moral católica, la lex vivendi, el modo de vida católico, o de la liturgia, la lex orandi. Luego, las prohibiciones papales contra la misa tradicional no tienen ninguna validez. No tienen ninguna validez las prohibiciones del Papa Francisco contra la misa tradicional. Así de claro. Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, sé que me pueden cortar estos minutos y sacar de contexto lo que estoy diciendo, utilizarlo contra mí. Pueden intentar procesarme penalmente, canónicamente, con el derecho penal canónico, pero es que no tienen argumentos porque es así. El Papa no tiene potestad para prohibir un rito litúrgico universal que fue celebrado en la Iglesia durante 1500 años. El Papa no tiene potestad para prohibir eso. Es un abuso de autoridad, es una extralimitación de la autoridad. Que el Papa pretenda, firmando ese documento del trucho, te quiero mucho y te beso mucho, de bendecir parejas homosexuales, es un abuso de autoridad, es un ejercicio de autoritarismo que va en contra ya no solamente del magisterio moral católico, sino de la propia ley natural, porque la homosexualidad es un pecado contra natura, como recoge el Catecismo de Juan Pablo II de 1992 y la Sagrada Escritura, son pecados que claman al cielo. Y pretender dar la comunión
a personas que viven en pecado mortal, pues va contra la enseñanza del Concilio de Trento y eso no es católico, no es católico. Entonces, basta ya de papolatría, basta ya de divinización de la autoridad, basta de la sustitución de la verdad por la autoridad. Somos católicos, creemos en la verdad y la fuente de la autoridad es la verdad. La fuente de la autoridad no es el ejercicio del poder, eso es el totalitarismo. El totalitarismo justifica la autoridad por el ejercicio del poder. Yo soy el que tengo el poder, yo soy el que puedo ejercer el poder, solo rige lo que yo quiera, lo que yo diga, cuando yo quiera. Eso es el totalitarismo, eso es contrario a la religión católica. La autoridad tiene que tener como fuerte la verdad, porque la autoridad busca que la verdad sea expandida y que la autoridad a las personas a las que se dirige sea para vivir en la verdad, para ser ordenadas en la verdad. Luego, la autoridad, cuando es ejercida contra la verdad, contra la ley natural, contra la moral católica, contra la liturgia católica de 1500 años, no, está divorciada de la verdad, está en contra de la verdad. Luego, como dice Monseñor Schneider, no tenemos que obedecerla, es más, tenemos que desobedecerla. Y termino. ¿Están obligados los católicos a obedecer al Papa y a otros superiores eclesiásticos en todo? Número 55. ¿Están obligados los católicos a obedecer al Papa y a los superiores eclesiásticos en todo? Y dice Monseñor Schneider, no, no, no. Aunque el Papa tiene jurisdicción universal, y así lo recoge el Código de Derecho Canónico, tiene jurisdicción universal e inmediata sobre cada católico, nadie debe obedecerlo en todas las cosas sin reservas, porque el Papa no es Dios hecho carne. El Papa, dice Tertuliano, es el mayordomo de Dios. Es el vicario de Cristo, no es el sucesor de Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. El cuerpo místico de Cristo no es el cuerpo místico del Papa. El hombre, dice Monseñor Schneider citando a Santo Tomás, Suma Teológica, Secunda Secunde, Cuestio 104, artículo 5. Dice Santo Tomás, el hombre está sometido sin restricción alguna a Dios en todo, en lo interior y en lo exterior, y por consiguiente debe obedecerle en todo a Dios. Los súbditos, en cambio, con respecto a sus superiores, no están subordinados, no están sometidos en todo, sino en determinadas materias, y en estas los superiores son intermediarios entre Dios y los hombres. El superior es el intermediario entre Dios y los hombres. El superior no es Dios. Eso es de los jesuitas. Eso es jesuitismo. El superior no es Dios. El obispo no es Dios y el papa no es Dios y su párroco no es Dios. Son mediadores, mediadores. El único que es Dios y mediador es Jesucristo, como dice la carta a los hebreos, mediador pontifex, pontífice entre Dios y los hombres. Pero los superiores humanos no son Dios. El, comillas, superior de unos niños son sus padres y tienen que obedecer a sus padres por Dios. Pero su padre y su madre no es Dios, no son una encarnación de Dios. Porque Dios, porque es Dios, es infalible. Y el papa, el obispo, el cardenal, el sacerdote, el párroco, los padres, no son infalibles. Termina Santo Tomás. Los súbditos, en cambio, con respecto a sus superiores, no lo están sometidos en todo, sino en determinadas materias, y en estas los superiores son intermediarios entre Dios y los súbditos. En las otras cosas, sin embargo, están sometidos inmediatamente a Dios, que es quien los instruye por la ley natural o por la ley escrita. Hasta aquí la enseñanza de lo que es la ley humana.
Queridos seguidores, bienvenidos a esta sección de Historia de la Teología Católica, la tercera sección de nuestro programa Formación en la Tradición. Historia de la Teología Católica de la mano con los textos del Papa Benedicto XVI. Hoy el padre de la Iglesia está en esta historia de la Teología Católica, que evidentemente seguimos en la época de la Iglesia antigua, de la antigüedad, es San Cipriano de Cartago. Tienen que acudir a la catequesis del 6 de junio del año 2007, la audiencia general o catequesis de Benedicto XVI del 6 de junio del 2007. Por favor, acudan, ya saben que está en la página del Vaticano, descárguensela o imprímansela como prefieran, léanla, estudienla, subrayenla, récenla, medítenla, porque así es como vamos a comprender, no solamente a conocer esta historia de la teología católica, sino a comprender cómo el Espíritu Santo, que es quien dirige la Iglesia, no lo olviden nunca, por favor, queridos seguidores, no es el Papa el que guía la Iglesia, es el Espíritu Santo, el motor y el que guía la Iglesia, como nos dice Cristo en el Evangelio, cómo el Espíritu Santo suscita esa profundización, ese conocimiento en los misterios del cristianismo, en las verdades de la fe. San Cipriano de Cartago es el primer obispo que consiguió la corona del martirio en África. El primer obispo mártir en África es San Cipriano de Cartago. Y toda su producción literaria pues está directamente unida, intrínsecamente unida, pues a su actividad, a su ministerio episcopal. Es decir, San Cipriano no fue propiamente un teólogo especulativo, es decir, un teólogo erudito que se puso a teorizar, a investigar, a profundizar en los misterios de la fe, sino que podemos decir que es un hombre muy práctico, es un obispo muy práctico. Eso no significa que sea de inculto, de ningún modo, no era un funcionario eclesiástico de los que tenemos ahora, de los que sufrimos ahora, no. Era un hombre realmente culto, San Cipriano, pero pues se dedicó principalmente a gobernar, a regir su diócesis, y la actividad intelectual reflejada en sus escritos está subordinada a su actividad práctica, por decirlo así, a su praxis de gobierno. No es tanto como en el caso, por ejemplo, de San Agustín, que aparte de su actividad de gobierno en la diócesis de Cartago, posteriormente, por hablar de algo de su sucesor, pues tiene una producción inmensa, pues que de su reflexión teológica. Algunas están directamente ligadas a su acción pastoral, pues como en el caso de los sermones, como en el caso de sus comentarios a la Sagrada Escritura, como son los comentarios a los salmos, las narraciones de los salmos, pero otros, mucho de la producción de San Agustín, por ejemplo, son tratados, son pues explicaciones, explanaciones, estudios, investigaciones sobre distintos misterios o cuestiones dogmáticas, mejor dicho, para expresar mejor la verdad del dogma católico, para refutar los errores de las herejías y de los herejes. Bueno, pues esto propiamente no lo tiene así San Cipriano. San Cipriano provenía de una familia rica y pagana. Su juventud fue una juventud pues pagana, muy disipada, y bueno, pues precisamente él se convierte al cristianismo, y él mismo relata cómo tras la recepción del sacramento del bautismo, pues se produce una sanación en su alma, una sanación intelectual, una sanación también interior, incluso hasta corporal, en el sentido de que tantos desórdenes, tantos, como dice él, tantos vicios, tantas tendencias desordenadas, no que desaparecieran evidentemente, pero sí desde la unción bautismal, desde la recepción del sacramento del bautismo, Dios él mismo certifica y comprueba cómo le ha regenerado interiormente. Pues bien, poco después de su conversión, dice Benedicto XVI, no sin envidias y resistencias. Al poco de ser bautizado, fue elegido para el oficio sacerdotal, fue ordenado sacerdote, y en muy breve tiempo, muy brevísimo, fue elegido para la dignidad episcopal. Y por eso otros
También historiadores de la patrología, el famoso Quasten, por ejemplo, que es una obra clásica, legendaria, la Bach, los 2 volúmenes de Johannes Quasten y otros grandes patrólogos, todos lo señalan esto. No sin envidias y resistencias fue elegido para el oficio sacerdotal y la dignidad episcopal. Queridos seguidores, la envidia es el pecado clerical por excelencia. La envidia es el pecado episcopal por excelencia, como decía el sacerdote a que le dio mi vocación y que me llevó al seminario, porque en definitiva el obispo no es más que un sacerdote, un cura promocionado. Por supuesto, no voy a negar la sacramentalidad del episcopado, que por cierto está en el Concilio Vaticano II. No cabe duda de la sacramentalidad del episcopado, pero a nivel práctico, con esa pues franqueza no exenta de ironía, tenemos que reconocerlo que eso es así. Ningún sacerdote se transforma porque le pongan la mitra en la cabeza. Normalmente, como ha sido de sacerdote, es como sigue siendo de obispo. Y entonces, si era un desastre como sacerdote, pues era un desastre como obispo. Y por eso es tan importante que haya criba, que haya selección a la hora de imponer la mitra, a la hora de elegir obispos. Pero bueno, dice Benedicto XVI que fueron poco menos de 13 años su ministerio episcopal y son 2 las persecuciones romanas que le toca vivir. La primera, la persecución de Decio, del emperador del César Decio, el año 250, y después la persecución del César Valeriano, del emperador Valeriano, el año 257-258, que es donde él es martirizado. Bien. Después de la persecución de Decio, se esforzó San Cipriano por restaurar la disciplina en la iglesia de Cartago, porque muchos fieles habían renegado de la fe por miedo a las torturas y a la muerte en la persecución, o por lo menos no habían mantenido una conducta correcta ante la prueba. Por ejemplo, los que habían quemado incienso ante los turiferari, que se les llamaba, ante la imagen del emperador, por ejemplo, ¿no? También se habla de los lapsi. Lapsi es una palabra latina que significa los caídos, que deseaban volver, esos fieles deseaban volver a formar parte de la comunidad de la iglesia, porque claro, ellos se habían apartado de la comunión, se habían apartado de la iglesia, pues al haber tenido esa conducta durante la persecución. Entonces, el debate de la readmisión de estos pecadores, de estos cristianos a la iglesia, pues había dividido a la iglesia de Cartago entre 2 bandos, los que eran más rigoristas y los que eran más laxos. Y lo que hace San Cipriano, pues es precisamente ser inflexible con ellos, pero también concediéndoles la posibilidad del perdón después de hacer una penitencia ejemplar. Es decir, vivimos en la iglesia un tiempo de absoluta laxitud en la que nadie, empezando por la jerarquía, nadie da ningún valor a las cosas que son graves a nivel de pecado y a las cosas que son importantes a nivel de fe, de sacramentos, de moral, de disciplina. Entonces eso hace que cuando no se valora para el bien, porque es importante, el tesoro sobrenatural de los sacramentos, ni se valora adecuadamente el mal, que es el pecado, pues se relativiza. Se relativiza el bien de la fe, el bien de la verdad de la fe, se relativiza el bien de la verdad de los sacramentos, la verdad sacramental, y se relativiza el mal moral del pecado. Y por eso vivimos a una iglesia líquida, como parafraseando al famoso sociólogo polaco Zygmunt Bauman, vivimos en una sociedad líquida a la que corresponde una iglesia líquida, que tiene una liturgia líquida, donde cada uno hace lo que le da la gana y celebra como le da la gana, con una moral líquida, porque en el fondo el pecado no importa y cada uno vive como le da la gana, porque Dios es bueno y nos quiere a todos, nos perdona y nos vamos todos al cielo, y vivimos a una iglesia de fe líquida.
cada uno cree en una cosa distinta. O sea, quitando parroquias, donde hay buenos sacerdotes y la gente busca a esos buenos sacerdotes, si hiciéramos la prueba en una parroquia de lo más normal y corriente, o incluso en parroquias que tienen buenos sacerdotes, pero nos pusiéramos a hacer una encuesta después de la misa del domingo, a los que acuden a esa misa del domingo, no digamos ya a los que no acuden a la misa dominical, nos llevaríamos muchas sorpresas, porque cuando lo han hecho algún tipo de encuesta, pues te encuentras, por ejemplo, con que muchas de las personas, insisto, que son de los que acuden a misa el domingo, tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, por ejemplo, están a favor de aborto, están a favor de la homosexualidad, están a favor del matrimonio de los sacerdotes o están a favor del sacerdocio femenino. Están a favor pues, de facto, a la desaparición del sacramento de la confesión, porque no se confiesan, pero siempre van a comulgar, no tienen pecados, así que siempre van a comulgar, pero no confiesan. En fin, bueno, una cuestión que le toca vivir a San Cipriano es la peste. Durante la época de San Cipriano se produjo pues una epidemia de peste y lo que hizo San Cipriano fue, dice Benedicto, supo practicar la justa medida al recordar a los fieles demasiado temerosos de perder la vida y los bienes terrenos, que para ellos la verdadera vida y los verdaderos bienes no son los de este mundo, no son los de este mundo. Fue un espectáculo bochornoso durante la pandemia. Los obispos que corrieron a recibir la vacuna, y me refiero a los obispos que corrieron a recibir la vacuna, y sacerdotes también, por supuesto, y cardenales, incluso ilegalmente, para recibirla los primeros antes que otras personas. Hay nombres y apellidos, no los voy a decir. Algunos saltaron a la prensa, otros no han saltado a la prensa, pero hubo obispos y cardenales que movieron todas sus influencias para que se les vacunara lo antes posible. No les tengo ninguna envidia por recibir la vacuna, que conste, pero seamos verdaderos, seamos honestos intelectualmente. Esto dejó de manifiesto de forma muy clara que no se cree en la vida eterna, que lo que importa es la vida terrena y la salud corporal, y la vida eterna. Piensen que durante la pandemia lo que hicieron, hablo por lo menos por España, no sé cómo fue en otros lugares del mundo, no recuerdo ahora, pero en España lo que hizo el episcopado fue abolir, de facto, de hecho, abolió el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, porque ordenó cerrar todas las iglesias. Los obispos de España ordenaron cerrar las iglesias. Dejaron a los fieles y los sacramentos. Les dijeron que hicieran comunión espiritual. No había ningún mandato del gobierno socialista comunista de que ordenara cerrar las iglesias y que ordenara no celebrar la misa para los fieles. No había ningún mandato político. Fue una medida episcopal. Entonces, cuando llegas a este episodio de la vida de San Cipriano de Cartago, y que le recordaba a los fieles demasiado temerosos de perder la vida y los bienes terrenos, que para ellos la verdadera vida y los verdaderos bienes no son los de este mundo, pues en ese tipo de circunstancias, de acontecimientos históricos, es cuando se manifiesta quién tiene fe realmente y quién no tiene fe, por mucho gorro morado que lleve. Bien, nos dice también Benedicto que San Cipriano combatió combatió con decisión las costumbres corrompidas y los pecados que devastaban la vida moral. Además, bueno, pues así acabó sus días. Fue arrestado, tuvo un breve interrogatorio
y afrontó con valentía el martirio. Bien, pues San Cipriano compuso muchos tratados, escribió muchas cartas, pero insisto, todo ello supeditado, subordinado al ministerio episcopal, poco inclinado a la especulación teológica, dice Benedicto XVI. Y San Cipriano sostiene, enseña, sobre la Iglesia, porque al final es el tema que más trató, y él afirma con fuerza que la Iglesia es una sola, una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una sola. No hay iglesias protestantes. No hay iglesias protestantes. No tienen la sucesión apostólica. No tienen los sacramentos. No tienen sobre todo la fe verdadera. No tienen la fe verdadera. Son una religión falsa y son herejes porque niegan verdades de la fe católica. Hay que llamar a las cosas por su nombre, por favor, queridos seguidores. Esto no es falta de caridad. El eufemismo no es caridad. La caridad no es eufemismo. Seamos realistas. Seamos realistas. Tenemos que ser, como dice Cristo en el Evangelio, sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesucristo no es una persona que esté utilizando eufemismos. Y el cristiano está llamado a la santidad, que es asemejarse, unirse, transformarse en Jesucristo. Entonces, no podemos usar estos eufemismos, especialmente en materia de la fe. La única religión verdadera es la religión católica, el resto son falsas. El judaísmo es una religión falsa. Son los que han rechazado al Mesías, al Hijo de Dios. Se han quedado en la antigua alianza y la antigua alianza ha claudicado, ha caducado, como dice la carta a los hebreos, San Pablo. Estamos en la alianza nueva y eterna, estamos en la nueva alianza. El judaísmo ya no es la religión que lleva a la salvación, porque es una religión falsa, que se han negado a aceptar al Hijo de Dios y a aceptar al Espíritu Santo. Y por tanto niegan que Dios es Padre. Al negar que Dios es Hijo, niegan que Dios es Padre y niegan que Dios es Espíritu Santo. Niegan la Santísima Trinidad, que es el pilar fundamental de la religión católica. El judaísmo es una religión falsa. El Islam no es que sea una religión falsa, es que es una religión de inspiración demoníaca. No porque lo diga yo, que soy un pobre cura, es que lo reconoce el mismo Mahoma en el Corán. Busquen, si quieren, los versos satánicos. Busquen Mahoma, Corán, versos satánicos. Verán lo que van a encontrar con un poquito que investiguen por esa inmensa hemeroteca que es Internet, que tiene mucha basura, no dudo, pero también tiene cosas muy buenas. Entonces, son religiones falsas. Los que niegan, los cristianos que niegan verdades definidas de dogmas de fe, son herejes. Son herejes. Es que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y dejarnos de eufemismo, porque el eufemismo no es evangélico, no es cristiano. Pues bien, afirma fuertemente San Cipriano que la Iglesia es una sola y es la que está fundada sobre San Pedro, el vicario de Cristo. No el sucesor de Cristo, no el sucesor de Cristo, pero sí el vicario de Cristo. Por eso hablamos de que la Iglesia es una santa católica, apostólica y romana. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de San Pedro, sobre la que está fundada la Iglesia, se engaña si cree que se mantiene en la Iglesia. Es decir, durante el pontificado del Papa Francisco había muchas personas, creo que buenas personas, bien intencionadas, pero con una absoluta falta de formación oceánica, que decían que el Papa Francisco no era papa, que el Papa Francisco era un falso papa, era un antipapa porque era un hereje y tal. Bueno, evidentemente Francisco dijo herejías, dijo cosas contrarias a la fe católica, por ejemplo, en julio del 2024, cuando dijo en Singapur que todas las religiones llevan a Dios. Eso es una herejía, evidentemente eso es una herejía. Pues como la bendición de parejas homosexuales, como la comunión a adúlteros, porque además el lenguaje bíblico, el lenguaje paulino, el lenguaje que usa San Pablo es el de adúlteros, no esto de parejas divorciadas, vueltas a casar. Esos son eufemismos del Vaticano II.
El lenguaje paulino, el lenguaje bíblico, es el que es. Sodomitas, afeminados. No es como traducen las Biblias modernas, lujuriosos. No, porque el pecado de lujuria entre un hombre y una mujer, que es pecado mortal, cuando es un pecado de lujuria entre dos hombres o entre dos mujeres, como es contrario a la ley de la naturaleza, es un pecado de lujuria, pero es todavía más grave porque va en contra de la naturaleza. Lo que está haciendo es pervertir, manipular la palabra de Dios y buscar una traducción que le sea menos ofensiva a los oídos ateos del mundo posmoderno. Porque el posmoderno, aparte, por otra parte, que ensalza y glorifica la lujuria, pero bueno, el posmoderno puede entender, el hombre posmoderno, una sociedad moderna, puede entender eso de que los lujuriosos a los que se refiere San Pablo, ¿no? Pues en la carta a los Gálatas, en la primera carta a los Corintios, pues que se refiere pues algo así como a pervertidos sexuales, ¿no? Obsesos sexuales, y no se está refiriendo a eso San Pablo, eso no es el original. Está diciendo que ni los afeminados, bueno, dice primero sodomitas, ni los sodomitas, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. No anda con eufemismos tampoco San Pablo, y por eso no es caridad utilizar eufemismos. No es caridad utilizar eufemismos, no, es un comportamiento mundano. San Cipriano no tiene este comportamiento mundano y por eso es tan importante la enseñanza de San Cipriano en las dos cartas que tiene, la carta 4 y la carta 73, donde encontramos esas famosísimas expresiones de San Cipriano, cuando dice: fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesiam nulla salus, que es la carta 4 de San Cipriano, el número 4, ¿vale? Carta 4, número 4. Algo así, como digamos decir, como el, no es el capítulo, vendría a ser algo así como el párrafo, ¿no? Aunque no sea todos los números, cada uno un párrafo, pero búsquenla. San Cipriano, carta 4, número 4, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Claro, después el Vaticano II nos dijo que no, que aquí todo el mundo se salva. Que el protestante también se salva, el judío, la teoría de los cristianos anónimos de Ranner, ¿no? El judío, el cristiano, el musulmán, el budista, el calvinista, el ateo, por supuesto, el mormón, el testículo de Jehová. Aquí nos hablamos todos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer apostolado, no? ¿Para qué vamos a hacer apostolado? ¿Para qué vamos a hacer penitencia? ¿Para qué vamos a rezar? Eso son cosas preconciliares, rancias de esa iglesia tridentina, tradicionalista, reaccionaria, fascista, falocéntrica, ¿qué más? Coitocrática, yo qué sé, no sé ya, que no es resiliente, que no es inclusiva, que no se apunta a la Agenda 2030 y al cambio del clima climático por culpa del malvado hombre blanco occidental, heterosexual y cristiano, que es un nazi. No, no, no. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Las personas que se salvan por la mediación de la Iglesia Católica. Esto nos llevaría muy lejos, pero bueno, anótenlo, que está frases de San Cipriano, padre de la Iglesia: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ya llegaremos en su momento, gracias también al catecismo de Monseñor Schneider, ya llegaremos a explicar bien realmente esta cuestión de la salvación por medio de la Iglesia. Y también otra expresión de San Cipriano famosa es que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Es de la carta 73 del número 21. Pues bien, dice San Cipriano que la característica esencial de la Iglesia es la unidad, que está simbolizada por la túnica de Cristo, que es sin costuras, la túnica inconsútil que se dice de Cristo, porque está hecha de una sola pieza. Por eso los soldados, en lugar de rajarla una vez que y repartirse la tela, una vez que se han crucificado a nuestro Señor Jesucristo, se la reparten a suertes, como nos dice el Evangelio. Esa unidad de la Iglesia Católica, que es una solo, tiene su fundamento en San Pedro y se realiza perfectamente en la celebración
de la Santa Misa, del Santísimo Sacramento del altar, de la Santísima Eucaristía. También nos enseña Benedicto XVI en los escritos que tiene sobre la oración, San Cipriano, sobre todo el Padre Nuestro, un libro sobre el Padre Nuestro. Dice Benedicto XVI, es una confesión personal suya. A mí me gusta especialmente el libro sobre el Padre Nuestro, que me ha ayudado mucho a comprender mejor y a rezar mejor la oración que Cristo nos enseñó del Padre Nuestro, cuál es el correcto modo de orar para que no se rece únicamente por sí mismo, y por eso está en plural, es una oración comunitaria, aunque la recemos solo, decimos Padre Nuestro, no Padre Mío, porque sabemos que aunque estemos en todo lugar y en toda circunstancia, somos miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, el cuerpo místico de Cristo. Y termina diciendo el Papa Benedicto XVI cómo en este tratado sobre el Padre Nuestro, sobre la oración de San Cipriano, nos enseña a que con esta oración de los hijos de Dios, el Padre reconoce las palabras de su Hijo. Además, hay que rezar, hay que tener un modo de hablar, hay que tener un modo de hablar y de orar, de rezar, con disciplina, donde se mantenga la calma y la reserva. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos ser gratos a los ojos divinos, tanto en la postura del cuerpo como en el tono de la voz que utilizamos. No es como estos grupos pentecostalistas que han entrado y que están tan de moda ahora en la Iglesia, que en lugar de orar se dedican a organizar espectáculos de luz y sonido, conciertos, a ponerse al Señor en la custodia encima de la cabeza y hacer estupideces y cometer cualquier tipo pues es que no sé ni cómo decirlo, contra el Santísimo Sacramento y bueno, pues eso, protestantismo, pentecostalismo, que bueno, pues está de moda entre los jóvenes, está de moda entre el clero joven y está arrasando en muchos lugares. Ya no hace falta que dé nombres, porque en cuanto dé nombres van a estar todos llamando al arzobispado de Toledo pidiendo que me corten la cabeza en la guillotina porque se han sentido atacados e insultados por este pobre cura. Entonces, bueno, no soy un kamikaze, un berserker vikingo, pero ya a estas alturas de la película, si me dijeran que esto es hace 10, 15 años, vale, pero a estas alturas de la película ya nos conocemos todos. Cuando nos reunimos para celebrar los sacrificios divinos con el sacerdote de Dios, dice San Cipriano, cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sacrificios divinos con el sacerdote de Dios, debemos recordar el temor reverencial y la disciplina sin lanzar al viento nuestras oraciones con voz descompuesta, ni hacer con mucha palabrería una petición que más bien debemos elevar a Dios con moderación, porque Dios no escucha la voz sino el corazón. Y acaba diciendo, después de esta cita de San Cipriano, Benedicto XVI, se trata de unas palabras que siguen siendo válidas hoy y nos ayudan a celebrar la Sagrada Liturgia. La Sagrada Liturgia, queridos seguidores, no es un espectáculo. La Sagrada Liturgia, queridos seguidores, no es un teatro, no es un entretenimiento. La Sagrada Liturgia es dar culto a Dios, adorar a Dios. La Sagrada Liturgia es para Dios, no es para nosotros. En primer lugar es para Dios, ya en segundo lugar es para nosotros, pero no somos nosotros el centro de la liturgia. El centro de la liturgia es la adoración a Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, según la tradición de la Iglesia, no lo que se inventó el masón de Bugnini y sus amiguetes protestantes en un laboratorio el año 69. Entonces, la oración tiene estas características de sobriedad. Cuando vemos en el Evangelio rezar a Jesucristo, vemos que reza sobriamente. Vemos que reza sobriamente. No vemos a Jesucristo bailando, dando palmas, subiéndose a un escenario, diciendo estupideces y chorradas y tontadas. Así no reza Jesucristo, así no reza Cristo. Y si somos cristianos, estamos llamados a imitar a Cristo y a rezar
con el maestro de la oración, como dice San Cipriano, este tratado sobre el Padre Nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues es cierto que San Agustín tiene un magnífico comentario del Padre Nuestro, que Benedicto XVI es un especialista en San Agustín, es un gran conocedor de San Agustín, es un gran teólogo agustiniano, pero pues como él ha hecho hincapié en este tratado sobre el Padre Nuestro de San Cipriano, pues yo también le pido que lo busquen, ¿no? Seguramente está, bueno, en PDF en Internet, no me cabe la menor duda, búsquenlo. Si quieren en papel habrá montones de, bueno, no sé si montones, pero habrá unas cuantas ediciones. Ese tratado sobre la oración del Padre Nuestro de San Cipriano es un tratado muy breve y, como pueden ver, como nos dice el mismo Benedicto XVI, es un tratado muy profundo, muy sabroso, muy práctico, y que él mismo confiesa en esta catequesis del 6 de junio del 2007 que a él le gusta particularmente y que le hizo un gran bien espiritual.